Si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056. Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. En la mañana de hoy les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y a través de las ondas de Radio Isla Facebook Live. Este programa, como todos los sábados, llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. Y para hoy tenemos una conversación muy interesante con uno de nuestros miembros de la Junta, el doctor Ramón Ortega. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y encantado de estar nuevamente en un programa de FEL, educando a nuestra población. Exactamente, a la población de los pacientes reumáticos que son, ¿verdad?, tantas personas, y también a la comunidad en general que está interesada en saber más sobre estas más de 100 condiciones reumáticas. El doctor, como en ocasiones anteriores, porque ya esta es su casa, ha estado con nosotros múltiples ocasiones. Él es el actual tesorero y además es socio fundador de Fundación FER. Es egresado de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Internado y residencia lo hizo en Medicina Interna, al igual que Fellowship en Reumatología en el Hospital Universitario del Centro Médico de Río Piedras. Es afiliado al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y tiene su práctica privada en Carolina desde hace mucho tiempo. Doctor, en la mañana de hoy vamos a hacer un programa que es la primera parte de 2 programas porque tiene mucha información y como es una de las condiciones más prevalentes, si no me equivoco, ¿verdad?, me corrige, pues es importante que se le dé la atención necesaria y estamos hablando de osteoartritis y ya mismito vamos a comenzar definiendo la condición. Pero primero dice la Fundación de Artritis, Arthritis Foundation, la osteoartritis también es conocida por muchos otros nombres, tales como enfermedad articular degenerativa, artrosis, osteoartrosis o artritis hipertrófica. Dice, atención, la osteoartritis no es lo mismo que la osteoporosis, que muchas personas se confunden, ¿verdad? En la mañana de hoy, el reumatólogo, el doctor Ramón Ortega, nos viene a hablar sobre la osteoartritis de rodilla y cadera. Y para el próximo programa, entonces, hablaremos de la columna y de la mano. Así es que presten atención a lo que tiene que decir el doctor, que vamos a comenzar rápidamente con nuestras preguntas. Y, por supuesto, lo primero es definir la condición, doctor. ¿Qué es la osteoartritis? Ok, este es uno de los temas más importantes y prevalecientes y sobre todo para la educación de nuestros pacientes y la población en general. Es así porque la osteoartritis es la forma más común de artritis. Se conoce, como dijiste en la definición, por varios nombres. Siempre se conoce como la artritis degenerativa. Se conocía también como osteoartrosis, pero luego de ser estudiada extensamente y todavía sigue siendo estudiada porque todavía, como veremos más adelante, estamos un poco atrás en muchos de los aspectos de esta condición, prevaleciente en la comunidad en general. El principal personaje aquí de los tejidos del cuerpo en la osteoartritis es el cartílago articular. O sea, debemos definir un poco lo que es el cartílago articular. El cartílago es el tejido que está en las que reviste la superficie de los huesos que hacen la articulación. O sea, es un revestimiento que tiene el hueso para que la articulación pues puedan moverse con facilidad. Y el cartílago articular es lo que se va degenerando, desgastando en esta condición.
El cartílago, pues, es un tejido que nos permite la movilidad. Es un tejido sumamente importante, y en la osteoartritis, pues, este tejido se va poco a poco perdiendo su forma, perdiendo su sustancia. Crea, como dijiste, ¿verdad? En una de las definiciones le ponen como artritis hipertrófica, ¿verdad? Como una artritis que crece. Y es que al gastarse el cartílago, ese roce y esa fricción que ocurre va creando en los márgenes de los huesos de la coyuntura unos sobrehuesos que se llaman espuelas. Las espuelas, pues, son crecimientos óseos casi siempre en los márgenes de la articulación. Esto, pues, hace, ¿verdad?, que la articulación pierda efectividad. Muchas veces, en la mayoría de las veces, la osteoartritis no gasta la coyuntura simétricamente, o sea, no gasta, para poner un ejemplo, la rodilla, que vamos a hablar ahora más dentro de un rato, no gasta la rodilla en los dos lados igual, gasta un lado más, un lado menos, y eso hace que entonces el problema sea peor, porque entonces hay una falta de alineamiento en la articulación, y esto sigue creando una cascada de eventos que van llevando cada vez más a un deterioro del movimiento, dolor, ¿verdad?, e incapacidad. Doctor, es importante cuando se habla de que esto es una artritis degenerativa, hay que definir esa palabra. Entiéndase que esto le da esta condición es prevalente en personas de la tercera edad solamente, o esto puede ocurrir en ocasiones en otras personas que son más jóvenes. No, esta es una condición que puede empezar en personas más jóvenes, como vamos a ver luego, ¿verdad? Porque tiene ya en estos pacientes que empiezan con una osteoartritis más temprana, hay unos factores que inciden en que se produzca la osteoartritis. Por ejemplo, un ejemplo bien común, tenemos un atleta, ¿verdad? Juega muchos años deportes de contacto como soccer, fútbol, y tiene, digamos, una lesión en la rodilla. Esa lesión que inicialmente tiene, pues, puede llevar a que la articulación pierda parte de su anatomía, ¿verdad? Que no esté totalmente normal, y por ahí puede empezar a degenerar y crear una osteoartritis. Así que la vemos en pacientes que han tenido lesiones, pacientes, por ejemplo, como en la cadera, que vamos a hablar más tarde, niños que nacen con una cadera que tiene ciertas deformidades en su anatomía. Pues entonces esa anatomía un poco defectuosa va a ir creando una osteoartritis en la cadera, y la persona quizás ya a los 20, 25, 30 años, pues en algunos casos tiene que reemplazarse la cadera por esa osteoartritis. O sea, que como vemos, la osteoartritis a temprana edad. La osteoartritis tiene diferentes vertientes, ¿verdad? Y viene por diferentes motivos. Claro, es una de las condiciones más prevalecientes, porque a medida que envejecemos, uno de los factores importantes es la edad, ¿verdad? La edad es un factor de riesgo importante. La genética, ¿verdad? La genética del cartílago, pues en familias vemos cómo, sobre todo en las rodillas, cuando uno ve pacientes que está la mamá ya con un reemplazo, están las hijas que ya tienen desgaste en la coyuntura y síntomas. O sea, vemos un factor genético envuelto en esto. Hay una tendencia, sí. Sí, hay una tendencia. Están también los factores ocupacionales. Hay pacientes que tienen unas ocupaciones, ¿verdad?, donde tienen que utilizar mucho su espalda, o las rodillas, o los brazos, las manos, en ciertas ocupaciones, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, pacientes que son artesanos, pacientes que son estilistas, que tienen que estar utilizando mucho las manos y los hombros, y vemos cómo las diferentes ocupaciones, si están en un paciente que tiene la genética y tiene otros factores adicionales que podemos mencionar, pues pueden ir desarrollando osteoartritis, o sea, pérdida de cartílago en diferentes articulaciones que van creando sobrehueso, ¿verdad? El hueso crece y va creando ciertas deformidades y puede llegar a incapacidad.
Otra cosa bien importante de la osteoartritis es que la osteoartritis también puede ser una condición silente, por ejemplo. Un A estudio eso bien iba. interesante. Los síntomas, ¿cuáles serían los síntomas? Porque yo sé, he escuchado eso muy frecuentemente de que a veces no tiene síntomas. Eso mismo, pero hubo un estudio bien interesante que se hizo hace ya bastantes años, donde se cogió una población de personas de diferentes edades, digamos, no recuerdo exactamente las edades, pero de entre 40 y 70 años, pero la peculiaridad era que los que escogieron para hacerle los estudios de radiografía y de imágenes, tenía que tener el requisito de que no tuvieran síntomas de artritis, o sea, eran gente que podían tener 60, 70 años, pero que no le dolía nada, ¿entiendes? Estaban muy bien. Y se encontró que radiográficamente el 60% de las personas, Wow. pues tenemos, ¿verdad? Tenemos cambios radiográficos en las imágenes. Claro, mientras la imagen es más sensitiva, ¿ves? De cuando salieron los MRI, pues las MRI ven mucho más que la placa, ¿verdad? Tradicional, Básica, la que conocemos, exacto. sí. Pues mientras más se ve, pues más hallazgos se ven en personas, cambios degenerativos en personas que aún ni siquiera tienen síntomas y posiblemente algunos de ellos nunca lo tendrán. Por eso es importante, ¿verdad? Yo digo a mis pacientes, cuando alguien ve una placa suya, ¿verdad? Que no es reumatólogo y mira la placa y dice, rayo, usted está cundido de artritis, ¿entiendes? Yo le digo, mire, cójalo con calma porque usted está lo más bien, no se siente nada y esos son cambios que pueden ocurrir a través del tiempo y no darle síntomas. Así que la osteoartritis es bien prevaleciente, pero hay una población, ¿verdad? Que tiene esos cambios radiográficamente, pero no los tiene, no tiene síntomas. Y Eso, cuando claro. tiene, y dígame, sí, continúe, doctor. No, que como lo que nosotros vemos que somos reumatólogos, pues todos tienen síntomas, pues podemos pensar, Claro, todo el mundo tiene síntomas, pero claro. realmente no. Lo que pasa es que tenemos una Y, población ya cautiva de pacientes con síntomas y mucha osteoartritis. y eso era precisamente mi siguiente pregunta. Entonces, cuando hay síntomas, ¿cuáles son esos síntomas? Ok, En particular? los síntomas de osteoartritis se caracterizan por dolor casi siempre, ¿verdad? El paciente pasa del periodo de descanso a actividad y esa transición entre estaba descansando, me senté y me voy a levantar o por la mañana me levanto o termino el día, me baño, me siento en una silla, en un sofá, a ver televisión, me Se enfrío, me relaja. voy a levantar, ahí es que duele, o sea, duele mayormente cuando el paciente va a iniciar la acción, se empieza a mover. El entumecimiento es un entumecimiento usualmente breve, no es como la artritis reumatoidea, que es una artritis inflamatoria que el paciente se levanta por la mañana y algunos tienen que pasar 30, 45 minutos, una hora en lo que pueden cerrar las manos, moverse, levantarse. El paciente con osteoartritis usualmente se levanta con dolor en la parte baja de la espalda o en las rodillas o los hombros, las manos, pero ya en 15, 20 minutos usualmente ya se puede mover. De Cuando hecho, hay calienta. algunos, siempre es una anécdota de que uno ve en la oficina a menudo que lleva la hija, ¿verdad? Lleva a su mamá, digamos, puede tener 70 y pico de años y la hija 40, y le dice a uno, no, yo voy con ella y salgo y eso, y la verdad que por la mañana en lo que ella se levanta y esto y lo otro, pero después llegamos al centro comercial y tengo que pararlo de la velocidad que coge, ¿entiendes? ¿Ves? O sea que cuando calienta la coyuntura, pues en muchos casos, pues ya el paciente se siente mejor. Eso es bastante Interesante. característico de la osteoartritis. Muy interesante. Doctor, por ejemplo, un paciente que tiene, porque usted acaba de mencionar la artritis reumatoidea, que por lo que conozco, entiendo que es lo que se le llama una artritis bilateral, o sea, que da en ambos lados del cuerpo. En este caso, o sea, porque si le da una rodilla, pues da en las dos rodillas, o si da en en una mano, está en las dos manos. En este caso, no es así. ¿Cuáles serían entonces esas personas que tienen artritis de las rodillas, ¿le puede dar en una sola rodilla esa osteoartritis? Fíjate, eso es extremadamente raro que le den una sola rodilla, a menos que
la rodilla que le esté dando haya tenido algún evento. Si tuvo un accidente en esa rodilla, ¿verdad? Un accidente de auto, un accidente deportivo, algún tipo de trauma, alguna caída que le afectó la rodilla, esa rodilla desarrolla osteoartritis. De hecho, a veces uno ve pacientes de ese tipo con esa condición y le hace placa de ambas rodillas y yo le digo, mira, la rodilla esta derecha que a ti te molesta muchísimo tiene como 80 años y la otra pues tiene la edad que tú tienes, que son 40 o 35 años, ¿entiendes? O sea que no hay duda que la que tiene trauma, pues el trauma que le crea ciertas anormalidades en el alineamiento de por ejemplo, en la rodilla. La rodilla puede, si un paciente se rompe los ligamentos cruzados de la rodilla, los ligamentos colaterales, que son estructuras a la rodilla que le da estabilidad, ¿verdad? Y pierde, digamos, quizás en un accidente los meniscos se rompen, que también son unos estabilizadores de la rodilla, pues esa rodilla pierde estabilidad y empieza la mecánica de la rodilla a fallar, y esa mecánica fallida es lo que empieza el cartílago a destruirse, y por eso uno puede ver un paciente que tiene una articulación con una osteoartritis extensa y el resto no estar así, ¿entiendes? O sea que eso puede pasar, pero usualmente sí hay un evento. También puede ser el paciente que nace con desviación en la rodilla, ¿verdad? Que en vez de la pierna viene derecha, a nivel de la rodilla, pues se encorva como si fuera un vaquero, ¿entiendes? Que tiene como una desviación en la pierna, pues eso hace que la rodilla se gaste más por un lado que por el otro. Claro. O sea que esas deformidades pues pueden, y accidentes previos, lesiones deportivas, lesiones ocupacionales, pues pueden hacer que uno tenga así osteoartritis en unas articulaciones más severas que en otras. En otras palabras, que esos golpes y esas caídas y todas esas cosas que uno se sacude y sigue andando, a la larga pueden traer un costo bastante alto en términos de que puede ser que en el futuro te salga algo más grave que lo que podría ser un simple desgaste por la edad, o sea que eso colabora para que sea más grave la situación. Esa pregunta es bien importante, porque ya entonces esto trae a uno, al paciente que sí sufre un tipo de accidente, tratar de entonces, tratarse esa articulación que fue accidentada, ¿verdad? Ver un experto en esto, como son los ortopedas, ¿entiendes? Para ver qué le está pasando a la rodilla y cómo la rodilla se puede restablecer a su mejor función o mejor alineamiento posible, para tratar de evitar un desgaste más severo a largo plazo. O sea que la contestación es que sí, que el paciente debe, puede pasar eso, ¿verdad? Si uno no hace nada con el trauma, y el trauma le está creando unos síntomas y un funcionamiento doloroso de la rodilla. Doctor, antes de que continuemos, quiero informarle a las personas que nos han sintonizado recientemente que estamos conversando con el doctor Ramón Ortega, reumatólogo, con relación a la osteoartritis. En este caso, el primer programa de 2 programas, y en este caso estamos hablando de la osteoartritis de la rodilla y ya dentro de unos segundos de la cadera. El programa, como siempre les digo, pueden verlo una vez que terminemos, lo pueden compartir, lo pueden repetir para cualquier información que requieran o que se la quieran enviar a alguna persona que ustedes entiendan que la necesita. Y desde el lunes estará en nuestra página web www.fundacionfer.org y también en YouTube. Así que pueden compartirlo y volverlo a ver más adelante, doctor. La pregunta que hablamos fuera del aire la voy a dejar para el final, porque me parece que es importante que tengamos ese cierre. Ahora quiero preguntarle qué ocurre con las personas que tienen artritis en la cadera. Ok. Antes de ir a la cadera, se me quedó un detallito importante en la rodilla. Es bien importante que la osteoartritis de la rodilla es responsable del 80% del impacto general de la osteoartritis. O sea, la osteoartritis abunda muchísimo en la rodilla por mucho, ¿ok?
y que es importante mencionar antes de concluir la rodilla, su factor más importante agravante, aparte de la edad, lo que mencionamos de accidentes o lesiones previas, es la obesidad. O sea, la obesidad es un problema epidemiológico serio y bastante grave en el tiempo que estamos viviendo. Y el exceso de grasa no solamente afecta a la rodilla porque la rodilla está cargando más peso, porque hay otras articulaciones que no cargan peso, que se van deteriorando más severo en los obesos. Y es que la grasa depositada tiene unas sustancias, ¿verdad?, que se llaman unas citoquinas, que inciden en el cartílago articular de forma negativa. ¿Ve? Entonces ahí tenemos un agravante pues bien prominente, ¿ve? Así que eso pues no quería dejarlo pasar porque es bien importante. Importantísimo. Yo supongo ¿verdad? Me imagino que eso sería una de las recomendaciones en el caso de que fuera de esa forma, ¿no? Porque esto puede ocurrir a las personas obesas, pero a las personas no obesas también. Así que la persona que tiene sobrepeso, me imagino que indicarle que tienen que manejar esa situación para poder mejorar quizá su condición y su tratamiento. Y quiero entonces volver a la pregunta que hice sobre la cadera. ¿Cómo entonces, qué es lo que ocurre cuando una persona tiene osteoartritis en la cadera? Ok, primero, ¿verdad? En Puerto Rico yo tengo, ¿verdad? A mis compueblanos les debo explicar lo que es la cadera, ¿entiendes? Porque a veces cuando uno le dice a la persona, póngase la mano en la cadera, pues se pone la mano como sobre la nalga en la parte de atrás. Entonces, pues realmente pues la cadera es la articulación que está en la ingle, ¿ok? Donde el muslo entra a la pelvis en la ingle, en la área inguinal. Que ahí dentro está la articulación de la cadera. Y, es una articulación bien grande. Sí, es una articulación bien grande. El fémur es el hueso que cuando está llegando a la pelvis, pues tiene un cuello, ¿verdad? Que está angulado y tiene una cabeza. Y eso entra en la pelvis, que la pelvis tiene como una copa que se llama el acetábulo. Entonces ahí es donde articula el fémur con la pelvis, ¿verdad? Y el acetábulo y la cabeza del fémur pues tiene cartílago, está revestida de cartílago, aparte después de todas las estructuras de ligamento y todas las estructuras articulares que tiene para estabilizarla y para que pueda funcionar bien. La osteoartritis de la cadera tiene una menor incidencia y según en la osteoartritis de las rodillas, las mujeres predominan por mucho sobre los hombres ¿verdad? En la incidencia, pues en la cadera están más o menos empate o quizás los hombres tienen un poquito más de incidencia de artritis en la cadera. Okay. La cadera no está tan relacionada con la obesidad como en las rodillas. O sea, nosotros vemos osteoartritis de la cadera en personas que no son obesas y es más común también verlo en hombres que no son tan mayores, que no tienen tanta edad. En este caso, el paciente que siente dolor en la cadera, pues tiende a tener el dolor en la ingle, en la parte inguinal o en el frente del muslo, en la parte del muslo, entre la cadera y la rodilla, en esa área, pues puede doler, puede perder movilidad, ¿verdad? Como para abrir la pierna o rotarla o hacer un 4, ¿verdad? Traer la pierna y cruzarla sobre la otra. Algunas pacientes se dan cuenta que tienen algún tipo de problema en la cadera cuando no llegan al pie, tratan de llegar al pie o para ponerse zapato, la media o cortarse las uñas y ven como que ya no llegan, como que el pie no lo pueden subir. Esos son síntomas, ¿verdad? De afectación de la cadera. Aparte de que, pues, la cadera, el dolor de la cadera, pues, en muchas ocasiones tiene unos síntomas que pueden ser como súbitos, ¿verdad? Que el paciente está bastante bien y de momento como que siente un dolor o como que se tranca la cadera. Eso también ocurre. ¿Y ese dolor, doctor, es hacia la pierna o es hacia la parte de arriba del cuerpo?
Sí, no, el dolor no, usualmente no baja de la rodilla, no baja de la rodilla hacia abajo. ¿Ok? Ok. El dolor de la cadera es entre la ingle y la rodilla. De hecho, hay Ah, algunos pacientes que transmiten el dolor a la rodilla. Por eso ok. es que nosotros siempre hacemos en pacientes que sienten dolor en la rodilla y que cuando examinamos la rodilla y vemos la placa no nos impresiona mucho, hacemos siempre, siempre examinamos la cadera y nos damos cuenta, pero se hacen radiografías de la cadera para estar seguro que no tiene osteoartritis de la cadera que se está manifestando o irradiando, ¿verdad? Hacia la rodilla. La cadera, pues también es importante porque hay unas cuantas condiciones que se ven por ejemplo, hay niños que nacen con dislocación en la cadera y si no es detectada a tiempo, pues van a desarrollar osteoartritis temprano, como dije anteriormente. Hay pacientes que nacen con una angulación del cuello del fémur diferente. Hay otros pacientes que tienen diferentes variantes anatómicas en la estructura de la cadera y del acetábulo, que es la copa donde cae el hueso del fémur. Y esa diversidad ¿verdad? No podemos decir defecto, pero de variantes anatómicas puede causar en algunos de estos pacientes osteoartritis. ¿Okay? Así que mucho de esto lo vemos causado por esas condiciones. Otra cosa importante es que los pacientes que usan cortisona, esteroides en dosis altas, ya sea porque son asmáticos o porque han tenido X enfermedad que ha sido necesario darle dosis de cortisona alta, pacientes de lupus, pacientes con diferentes enfermedades, la cortisona puede hacer que ocurra se llama una necrosis avascular, como que la cabeza del hueso de la cadera pierda un poco de circulación y el tejido se pueda ir muriendo, ¿verdad? Que se llama una necrosis avascular. Y hay pacientes que desarrollan una osteoartritis severa rápida debido a este proceso que le crea la cortisona y son pacientes jóvenes que uno ve que muchos de ellos pues tienen reemplazo de cadera y fue que por X enfermedad que tuvieron y que tuvieron la necesidad de usar cortisona, ¿verdad? Muchas veces en ciertos pacientes para salvarle la vida. Pero el uso prolongado y dosis altas de cortisona pues puede también llevar a problemas de osteoartritis en la cadera. Una consecuencia muy grave, doctor. Nos quedan, aunque no lo crea, 3 minutos. Okay. Y yo quisiera que me hablara brevemente sobre, porque como vamos a continuar el sábado próximo hablando sobre osteoartritis, podríamos también más adelante hablar sobre esto de tratamiento. ¿Qué tratamiento para la osteoartritis? Ok, eso depende de la articulación que estemos hablando, ¿verdad? En la rodilla, que es la más, como dice, el 80% del impacto general de la osteoartritis en la rodilla. Pues en la rodilla depende del estadio en que esté la osteoartritis, ¿verdad? El estadio, si es un estadio inicial, si es una osteoartritis ya bastante severa, y depende de la afectación que tenga en el funcionamiento del paciente, ¿verdad? En la calidad de vida del paciente. También depende si la rodilla está haciendo un riesgo para que el paciente se caiga, ¿verdad? Que sea una rodilla que tiene, nosotros llamamos problemas mecánicos, que se encaja, se engancha, el paciente se cae. Depende, ¿verdad? Y depende la severidad, vamos a ponerlo de este modo, depende realmente de dos cosas, la severidad que tenga la osteoartritis y la afectación que tenga la calidad de vida de ese paciente. O sea, si es una osteoartritis bastante severa, corre mucho riesgo el paciente y tiene una calidad de vida que le está imposibilitando poder moverse, hacer su vida como desea, pues muchas veces por lo que necesita es ver un ortopeda para hacer un reemplazo de la articulación, ¿verdad? Pero ya esa es una etapa avanzada, aunque quizás no sea tan avanzada, porque el riesgo aquí, lo que se pone como factores para uno tomar una decisión al respecto de hacerse un reemplazo de una rodilla, pues debe ser no solamente cómo se ve la rodilla en una placa o qué tan fea se ve en un MRI, sino el funcionamiento, cómo esto me está afectando mi calidad de vida, cómo me está deteniendo, cómo me está haciendo el que yo no pueda caminar, el que yo siga
ganando peso porque no puedo hacer ejercicio, ¿entiendes? Que no puedo hacer la vida que yo quiero hacer, pues entonces ya esos son factores importantes para hacer una decisión de operación en la rodilla. Claro, ese no es el único tratamiento, ese es el tratamiento en esas circunstancias que estoy poniendo, ¿verdad? Pero el paciente, exacto, una artritis de rodilla, osteoartritis avanzada. Pero inicialmente, cuando ya uno detecta, ¿verdad? Y viene un paciente y uno le toma el historial y sabe porque la mamá tiene osteoartritis o la hermana, hay factores genéticos, uno encuentra que tiene osteoartritis en otras articulaciones, pues el paciente es usualmente obesa, ha perdido músculo, porque también otra cosa que lo que protege mucho a la rodilla es la musculatura que está alrededor de la rodilla, la musculatura del muslo, de los muslos, son bien importantes para proteger la rodilla. Entonces tenemos el factor de que la mujer predomina en osteoartritis porque la mujer tiende a tener más grasa en el área del muslo que el varón. ¿Entiendes? El varón puede ser gordo y lo puede ver con una pipa bien grande, pero usualmente el muslo pues quizás no tiene tanta grasa como el muslo de la mayoría de las mujeres que nosotros vemos con obesidad y que tienen osteoartritis de las rodillas. Así que tenemos unos músculos que no están defendiendo la rodilla, ¿verdad? Entonces son unos músculos que han perdido masa, lo que llamamos sarcopenia. Y eso pues también incide en eso. O sea, son factores que uno puede mejorar al principio cuando empieza la osteoartritis, como la pregunta de tratamiento es, pues mira, perder peso es bien importante en algunos pacientes que tienen una obesidad bien severa, marcada, pues a veces se operan, se hacen bariátricas simplemente por problemas de movilidad. Y los músculos, hacer ejercicio o mandarlo a terapia física, al fisiatra, para entonces fortalecimiento muscular, eso. Y en pacientes que uno entiende que tienen alguna lesión anatómica que se pueda corregir y que sea viable y que no venga un riesgo mayor de deterioro de la rodilla, como una artroscopía, ¿verdad? Que es una cirugía limitada que se hace con ambulatoria, ¿verdad? Básicamente, eso pues hay que decidirlo bien, ¿verdad? Porque a veces las artroscopías tienen que ser, ¿verdad? Una decisión bien hecha, ¿verdad? Por tanto el reumatólogo, el ortopeda y los médicos que estén viendo el paciente. Pero es otro de los tratamientos que se puede instituir. Doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo hoy, pero vamos a continuar en la semana próxima. Le damos las gracias a todas las personas que nos escuchan y por supuesto al doctor Ramón Ortega por estar con nosotros en la mañana de hoy y a Bristol Myers Squibb. Así que los esperamos el próximo sábado a las 8:30 y Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Es un placer estar con ustedes.